Bueno, gloria a Dios. Vamos a comentar un poquito más desde la Escritura lo que hemos estado compartiendo. Iba a decir platicando y casi me sale practicando. Lo que hemos estado compartiendo de la Escritura en cuanto al Espíritu. Creo que en este tiempo es de vital importancia que nosotros lo podamos ver y que en nosotros se pueda despertar, ¿sí me hago entender? El Espíritu, o nuestro Espíritu, mejor dicho, en la unción del Espíritu Santo para que nosotros lo podamos entender y nosotros podamos ver más allá de lo que es una vida almática, de lo que es una vida que verdaderamente a nosotros no nos conviene. Entonces, en la sesión pasada nos quedamos en 1 Corintios 2 y estuvimos platicando de todo el ser interior y que lo que nosotros tenemos que desarrollar como hijos de Dios es nuestra verdadera naturaleza espiritual, ¿no? Eso lo platicamos un poquito en la sesión pasada. Resulta que después de la sesión pasada, esa semana yo me quedé meditando, incluso mensajeamos un poco en el grupo algunas cosas y me quedé meditando en el Señor y recuerdo que yo dije, no sabemos hasta qué punto, algo que yo dije, no sabemos hasta qué punto el alma puede estar conectada con el Espíritu. Recuerdo que yo dije eso, pues luego meditando en el Señor, el Espíritu Santo trajo una respuesta a mi espíritu con respecto a esa situación. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me compartió con respecto a esa situación era que el alma y el espíritu estaban predestinados a ser uno. Siempre cuando Dios crea al hombre, tanto en su alma como en su espíritu, el alma es el producto de Dios insuflar o soplar, mejor dicho, vida en el hombre y traer el espíritu del hombre. El alma es el producto. Nunca Dios hizo el alma separado del espíritu o el espíritu separado del alma. El alma y el espíritu eran una misma cosa al principio, eran una misma cosa y obviamente gobernaba, o sea, tenía la naturaleza era espiritual, el hombre era espiritual, como lo podemos ver en el Génesis. Luego, cuando la caída viene en Génesis 3, la caída del pecado, lo que hace es separar. Cuando el pecado separa al hombre de Dios, separa su esencia. Entonces, el alma y el espíritu se separan. Por eso dice en Génesis 3, y le fueron abiertos los ojos al hombre y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cuando ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, en ellos surge la separación entre su alma y su espíritu. Y obviamente su alma va a ser el asiento de la semilla con la que Satanás pudo sembrarles a ellos en esa caída. Y va a ser el asiento del conocimiento del bien y del mal. Por eso Génesis 3 dice que cuando comieron le fueron abiertos los ojos y conocieron que eran desnudos. Esa es la mención de cuando hubo una separación entre el ser de Adán o el ser de Eva, de entre su alma y su espíritu. Pero cuando ya viene Cristo, y ahí es donde entra nosotros, estamos en ese proceso. Cuando viene Cristo, restituye el diseño de Dios. ¿Y cuál es el proceso de nuestra alma con nuestro espíritu? Nuestro espíritu empieza a levantarse, empezamos a tener vida espiritual y el alma empieza a ser transformada. Y cada vez que va siendo transformada, se va uniendo al espíritu de nosotros hasta formar un solo ser. Se empieza a hacer mediante un proceso. Entonces vamos a analizar hoy unas escrituras en cuanto a eso. Yo me quedé mucho pensando acerca de ese asunto y preguntándole al Señor sobre qué era ese asunto y hasta qué punto podían estar unidos. Y tengo otra respuesta también. Muchas veces, por ejemplo, en la Escuela del Mover Profético nosotros hablamos de partes del espíritu como la conciencia, la intuición y la comunión, ¿vale? Dijimos como partes principales. Pero hasta hoy en día, escuche, si nosotros tomamos en cuenta el verso de Hebreos 11, capítulo 3,
capítulo 11, versículo 3, que dice que las cosas visibles son la consecuencia de las cosas invisibles. Escuche, si usted mira su cuerpo físico y la interconexión de su cuerpo físico, usted se va a quedar boquiabierto. ¿Ok? Porque su cuerpo físico está tremendamente conectado. Su cerebro con el sistema... Hábleme de los sistemas. Sistema nervioso, sistema linfático, sistema respiratorio, sistema digestivo. Todos los sistemas del cuerpo, aunque en la medicina se hablan como sistemas y lo queremos quizás independizar, ninguno está independizado del otro. Todos están esencialmente conectados. Y ahora le voy a llevar a este entendimiento. La misma manera de que su cuerpo tiene un montón de sentidos y un montón de sistemas, tu espíritu también. Entonces, no podemos ver el espíritu del hombre como algo simple. No lo podemos ver así, porque sería un error. El espíritu del hombre es algo muy complejo y de la misma manera tiene sus sentidos como los sentidos también del cuerpo físico. Lo que pasa es que los sentidos espirituales no son comparables a los sentidos físicos. ¿Por qué? Porque la naturaleza es distinta. ¿Sí me hago entender? Y eso es tremendamente importante de lo que nosotros lo podemos ver. Otro asunto. Todo lo que, si no, fíjate cómo puede estar tan interconectado nuestro ser que nunca es separado. He dicho también que no podemos pensar en nuestro ser como una separación del cuerpo, del alma, del espíritu. Es un error. Fíjate cómo está nuestro ser tan interconectado o conectado en sí mismo, que lo que le pasa a una persona espiritualmente lo siente el cuerpo o el cuerpo lo manifiesta. ¿Sí me hago entender? Cuando una persona empieza a sufrir de depresión, de tristeza, de desánimo y de todo este tipo de cosas, su cuerpo físicamente, orgánicamente, su cuerpo empieza a reaccionar. ¿Cómo? Empieza a bajársele las defensas, se empieza a enfermar, empieza a adelgazar por razones inexplicables. Curioso, ¿no? Porque eso también le llaman enfermedades psicosomáticas. Claro, entonces... Por eso la medicina hasta cierto punto, ellos entienden que la depresión, que es una enfermedad no visible y no orgánica ni física, porque es algo que afecta el alma y afecta el espíritu de una persona, tiene consecuencias físicas. Entonces, los médicos saben que una depresión puede llevar a una persona a bajar sus defensas, a enfermarse de otras cosas físicamente, a adelgazar y posteriormente se puede morir de una depresión. Entonces, para que nosotros nos demos cuenta de cómo nuestro espíritu está tan tremendamente conectado, de eso es lo que nosotros queremos hablar y hoy voy a sacar algunas escrituras en base a eso. Primera de Corintios capítulo 15, nosotros vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 15 y concretamente en el versículo 45, Pablo va a empezar a hablar algo y quiero empezar con este verso que dice así también está escrito, el primer hombre, Adán. Quiero que ponga atención mucho a la escritura porque Pablo cambia las palabras. El primer hombre, Adán, llegó a ser ¿qué? Un alma viviente. Pero el postrer Adán, refiriéndose a ¿quién? A Cristo, no le dice alma viviente. Le dice espíritu vivificante. Y es interesante porque Pablo, ¿por qué no dice el primer Adán llegó a ser un espíritu? ¿Sí me entiende? Porque el primer Adán en su creación original era un espíritu. Siempre fue un espíritu y tenía un diseño original. Pero mire que Pablo le dice, el primer Adán llegó a ser un alma viviente. Y el postrer Adán, que es Cristo, ¿sí me entiende? Un espíritu vivificante. Entonces aquí Pablo hace una apreciación o una separación de en cuanto a la primera naturaleza y en cuanto a la segunda naturaleza. Cuando él habla del primer Adán, está hablando de Adán, no solamente en su, digámoslo así, nacimiento o creación original, sino también en su caída. Retomemos al principio. Dice que cuando Dios crea al hombre, él sopla
¿no? Dice, Él forma, que fue la palabra que habló Miguel y que dijo, formó al hombre, ¿ok? Él forma al hombre del polvo de la tierra, pero después dice, sopla y el hombre llegó a ser un alma viviente. Que si mal no recuerdo la palabra hebrea, me puedo equivocar, pero si mal no recuerdo la palabra hebrea es nefesh. Si mal no recuerdo, ¿vale? Perdónenme si me equivoco ahí, pero si mal no recuerdo es nefesh. Es decir, cuando el soplo de Dios, ¿qué es espíritu? Soplo, aliento. Cuando el soplo de Dios viene donde Adán, ¿ok? Cuando Dios trae de su eternidad o saca de sí mismo quién era Adán y lo introduce en esa creación que él había hecho, se produce el alma, la cual está conectada con su espíritu. ¿Sí me entiende? Por eso dice alma viviente. Y dice el postrer Adán, hablando de Cristo. ¿Por qué Cristo no tenía un alma como tal? O sea, ¿por qué Cristo no? Porque Cristo viene de una creación mayor, es Dios. Cristo no es una creación, perdón, sino que Cristo es Dios. Entonces, por eso Él es el espíritu vivificante. O sea, Él es el que, su espíritu o Él es el que da la vida a los demás. O mejor dicho, llamémoslo de esta manera, de Él sale la vida. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso Pablo lo está hablando con este entendimiento. Y si usted ve allí las palabras griegas, por ejemplo, alma, es la palabra suje, que luego la vamos a mirar en otro pasaje. Suje, y la palabra suje en el griego significa aliento, también por implicación significa espíritu. ¿Ok? Por implicación espíritu también significa la palabra suje. Y luego dice abstractamente o concretamente en el principio sensitivo del animal, solo distinguido a un lado del 41-51, o sea, del neuma, distinguido a un lado. Entonces también habla de que es el alma racional, ¿sí me entiende? El alma racional e inmortal por el otro. Salen la palabra 41-51 y la 22-22 como en comparación de lo que significa suje. Luego, cuando habla de espíritu, es la palabra neuma, la cual ya conocemos. La palabra neuma, y aquí es donde yo quiero mirar algo, la palabra neuma, tanto en el Strong es 41-51, pero la palabra neuma no solo significa espíritu, la palabra neuma puede tener múltiples aplicaciones. Cuando tú revisas en el diccionario, ¿ok? La palabra neuma, la raíz de la palabra neuma es neo, que significa respirar duro, soplar o viento. Cuando miras lo que significa la palabra neuma, significa corriente de aire, respiración, soplo, brisa. Por analogía o figurativamente, de manera figurativa, significa espíritu, ya sea el humano o también el alma racional. Fíjese que tanto en el neuma como en el suje puede haber espíritu y alma. También el alma racional, o sea, el alma que piensa o siente. Por implicación significa principio vital. También significa mentalmente disposición. También significa algo sobrehumano, un ángel, un demonio o Dios. También significa el Espíritu de Cristo. También significa el Espíritu Santo. Significados adyacentes de la palabra neuma: aliento, espíritu, espiritual, viento. Entonces, la palabra neuma, cuando uno la estudia, es una palabra que puede tener diferentes aplicaciones. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿por qué le estoy dando esta premisa y esta base? Porque ahora le voy a tocar escrituras cuando, por ejemplo, Cristo dice, y él suspiró profundamente en su espíritu. O dice, él se entristeció en su espíritu. ¿Y por qué no dice la escritura, se entristeció en su alma? Ahora voy a tocarles esas escrituras. ¿Curioso qué? Curioso porque normalmente siempre he escuchado, normalmente desde el pensamiento hebreo, ellos por ejemplo consideran siempre, no consideran un alma. Ellos consideran que cuerpo, alma y espíritu es un pensamiento griego. Entonces ellos siempre dicen que cuando el Señor creó al hombre y insufló, como dice Génesis 2:7,
y creó un ser viviente, nefesh, lo que acaba de decir, pero ¿dónde está el alma? Entonces tú vienes algo como que está alineado, no hay alma para ellos, es algún pensamiento griego, eso es un poco que a veces me lía un poco en eso. Ajá, ok. Pensamiento hebreo, ellos tenían otro pensamiento, claro. May, a mí también al principio cuando estabas hablando de todo eso se me venía Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, o sea, algo tan potente que lo pueda dividir porque se supone que hay una unión ahí. Que separa, ¿no? Claro, pero porque la palabra va a ser un proceso. Entonces, Hebreos 4:12 es una aplicación de la palabra. Cuando habla alma y el espíritu, va a ser un proceso de transformación, pero porque el alma ya lo necesita, ha caído. ¿Sí me entiende? Es decir, como dije al principio, claro, y discierne lo que es el alma y lo que es el espíritu, porque el alma, como dije al principio, se convierte en ¿qué? En el asiento de ¿qué? Digámoslo así, de la mala semilla. Naturaleza caída, naturaleza adámica, la semilla de Satanás, el asiento del ego del hombre. Ahí empiezan a hacer todo esto que hoy en día pues domina la creación, no, domina a las personas. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso cuando Cristo viene y restituye el diseño en nosotros, lo que nuestra alma necesita es una transformación hasta llegar a unirse con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu está unido o está en el proceso de una fusión total con el Espíritu de Dios. ¿Ok? Por eso la Escritura dice, 1 Corintios capítulo 6, el que se une al Señor, uno es en el Señor, no son dos, es uno. Entonces, ahí es donde está el punto. Cristo lo que restituye en nosotros es el verdadero diseño. Llamémoslo de esta manera, el hombre original. El hombre original que puede tener en él, en Cristo en él, cielos y tierras unidos. ¿Sí me entiende? Magnificar su naturaleza celestial en él. Y su alma va a estar alineada, unida o fusionada al espíritu del hombre. ¿Sí me hago entender? Básicamente tiene que ver con ese concepto. Entonces, decíamos que neuma puede tener varias aplicaciones. Luego dice el verso 46 de 1 Corintios 15, Pablo hablando. Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre es venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales. Como el celestial, así también los celestiales. Así como vestimos la imagen del terrenal, vistamos también la imagen del celestial. Fíjense lo que dice Pablo. Ahora, volviendo al capítulo 2 del mismo libro de Corintios, volviendo al capítulo 2, vamos al versículo... ¿1 Corintios 2? Sí, 1 Corintios capítulo 2, vamos al versículo... Volvamos al versículo 12, bueno 11, que ya lo dijimos, pero vamos a volverlo a leer. Dice, pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Habla de la intimidad, nuestro espíritu. Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Ok. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Aquí hablamos de que el mundo tenía una voz, de que el mundo tenía un lenguaje. ¿Sí me entiende? Que esto es algo que también quiero platicar. El lenguaje del espíritu no tiene nada que ver. Una cosa es un lenguaje, otra cosa es un idioma. Entonces, y nosotros no hemos recibido el espíritu, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos concedió. Ok. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Dijimos que el griego, ¿qué decía? Decimos que el griego decía, las palabras enseñadas por el Espíritu era espiritual para los espirituales. Es decir, y culminamos algo en ese verso, de que las cosas espirituales que pueden salir o activarse en nosotros van dirigidas a lo espiritual. Es decir, lo almático no va a poder tener una, digámoslo así, una función o un entendimiento en algo que es netamente espiritual. De ahí la gran necesidad de mi vida que tiene que ser espiritual. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder
funcionar en la naturaleza de Dios. Luego, Pablo lo aclara. Pero el hombre natural, y ahí es donde viene esa palabra de suje, pero conjugada, sujicos. ¿Ok? El hombre natural, sujicos. ¿Qué es el hombre natural? No es el hombre que no ha recibido a Cristo. Usted puede haber recibido a Cristo y seguir siendo sujicos, seguir siendo natural. ¿Qué es el hombre natural? El hombre que no usa su espíritu, que no es consciente de su espíritu, que no tiene su espíritu funcionando o viviendo en su espíritu, sino que vive ¿en qué? En el alma, en la separación de la caída. ¿Sí me hago entender? ¿Dónde está el asiento de qué? De todo lo caído. Entonces, todas nuestras emociones estarán ¿qué? Caídas porque viene desde ese asiento. Ahora explico, es un poco más. Entonces dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. 3 palabras claves allí. Una, el hombre natural es el hombre que vive en el alma. Es el hombre que no puede vivir o no es consciente de su esencia espiritual. No piensa en el espíritu, no actúa en el espíritu. ¿Sí me hago entender? Ahora, es un proceso en nosotros despertar el espíritu y que nuestra alma empiece a alinearse a él. Es un proceso, pero es algo de lo que Romanos 8 más adelante lo va a aclarar. Todavía no nos vamos a entrar a eso. Vamos a poner una base bien fuerte en este punto. Entonces, cuando uno está en el alma o vive en el alma, no puede ¿qué? No puede entender palabras espirituales. No puede entender acciones espirituales. Entonces, si la esencia de la palabra, de la Biblia, llámala como quiera, es espiritual, ¿por qué no la entiendes? Porque Andrés dice, estamos en la carne. Vamos a llamarle, estamos en el alma. Somos sujicos, como dice esta palabra. ¿Sí me entiendes? Sujicos. ¿Qué significa sujicos? Persona sensitiva, o sea, persona que se mueve por sentidos físicos, animado. Fíjese pues, eso es sujicos. Entonces, por eso, cuando uno lee la escritura y no tiene vida espiritual, como las palabras de la escritura son ¿qué? Espirituales, no tienen un efecto. O sea, no las entiendo. Es como si yo estuviera leyendo en chino, yo no hablo chino. Fue lo que le pasó a Nicodemo. Claro, fue lo que le pasó a Nicodemo cuando Cristo le soltó esa descarga de palabras espirituales. Dice, ¿cómo un hombre tal? Fue lo que le pasó a Israel, ¿no? El Mesías tiene que venir así. Es lo que nos pasa hoy a nosotros hoy en día. Porque no entendemos la voluntad de Dios, porque no entendemos lo que el Señor quiere con nosotros, porque a veces nos hallamos perdidos, porque tiene que ver con que yo soy más sujicos que neumáticos. Neumáticos aparece en el mismo verso 14 al final, se han de discernir espiritualmente. Ahí aparecen 2 palabras, anacrino y neumáticos. Discernir es anacrino. Discernir es anacrino, una palabra que ya es conocida para nosotros. Anacrino, ¿qué significa propiamente? Escudriñar, investigar, interrogar, determinar, preguntar, discernir, examinar. Eso es anacrino. Es decir, que las cosas espirituales se han de examinar, interrogar, preguntar, discernir, entender, ¿cómo? Espiritualmente. ¿Con qué? Con tu espíritu. Espiritualmente ahí es la palabra 41:53. Es neuma conjugado. Neumáticos. ¿Qué es neumáticos? No físico, divinamente, figurativamente espiritual, la naturaleza más alta. ¿Sí me entiende? Entonces, fíjese, las palabras de Dios se han de discernir, escudriñar, investigar, entender. Anacrino, ¿cómo? Espiritualmente. Si mi espíritu no está preparado o no está funcional, llamémoslo mejor de esta manera, funcional, porque usted puede tener algo y no tenerlo en funcionamiento, ¿cierto? Usted puede tener la mano derecha y solo usa la izquierda.
Si mi espíritu no está funcional, no puede él entender, discernir, escudriñar. ¿Por qué? Porque las palabras son espirituales. Entonces luego Pablo termina diciendo, en cambio el espiritual, neumáticos, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Juzga es la misma palabra, anacrino. Investiga, volvemos a mirar que es anacrino. Escudriñar, investigar, interrogar, determinar. O sea, cuando yo digo, esta hermana no está en el espíritu, está en la carne, ¿qué estoy haciendo? Estoy anacrino, estoy haciendo anacrino, estoy determinando si lo que esta hermana está haciendo o está diciendo o lo que sea que esté sucediendo es espiritual o es almático, o es carnal, o es demoníaco. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Cuando yo estoy utilizando ¿qué? Mi espíritu. Si no, yo no podría determinar si algo es espiritual, si algo es natural, si algo es demoníaco, si algo de dónde salió. Por eso dice, el neumático anacrino escudriña, investiga, interroga, determina, discierne, examina todo porque es espiritual, porque tiene la naturaleza más alta. Y dice, y no es juzgado por nadie. Y luego Pablo ahí termina diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la naturaleza más alta, que es el Espíritu de Cristo fusionado en nuestro espíritu. De la misma manera como usted y yo tenemos un cerebro y una mente natural, tenemos una mente espiritual. ¿Por qué muchas veces, y aquí viene una de las premisas de hoy muy hermosas en cuanto a esta naturaleza, ¿por qué muchas veces yo no logro entender lo que Dios me habla, discernir o conocer su voluntad? No es que Dios no me la haya dicho. Esa información está en mi mente espiritual, pero ¿qué pasa? Hay una separación entre mi mente natural y mi mente espiritual. No hay una fusión, lo cual eso me impide conocer o tener conciencia de qué es lo que Dios dice o qué es lo que Dios quiere conmigo o cuál es su voluntad de Dios. ¿Sí me hago entender? Por eso es tremendamente importante levantar nuestro espíritu, entiéndase esto como vivir en el espíritu, ser consciente, activar nuestro espíritu y que nuestra alma a su vez vaya ¿qué? Fusionándose a nuestro espíritu. Así yo podré entender cosas espirituales. Ya no está funcionando mi mente natural. Mi mente natural está absorbida por mi mente espiritual. Y yo entenderé las cosas espirituales. ¿Sí me hago entender? Es sumamente importante. Si nosotros entendemos esta naturaleza, nosotros vamos a tener victoria en todo lo que hacemos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros vivamos por encima de la naturalidad. Llamémoslo así de esta manera. Por encima de esto, por encima de las acciones naturales. ¿Qué es lo que gobierna el mundo? El sistema natural, llamándolo de esta manera. También el sistema natural se ha convertido, mejor lo digo de esta manera, el sistema natural caído se ha convertido en el asiento de la voluntad de todo espíritu maligno. De todo el espíritu de la potestad del aire, del espíritu que opera sobre los hijos de la desobediencia, de todo esto, eso se ha convertido. Entonces, por eso el hombre naturalmente es Dios en sí mismo, tiene su ego en sí mismo y es todo en sí mismo. Lo cual contradice la naturaleza de Dios. Entonces, ahora vamos a analizar un poco esta unificación espiritual. Por ejemplo, si nosotros vamos a Marcos 8:12, y no voy a saturarlo más, Marcos 8:12, nosotros vamos a ver que Marcos dice así, hablando de Jesucristo. Vamos al verso 11, el contexto dice, y los fariseos para tentarlo salieron y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo. Es decir, ay, pues sí, si tú eres el Mesías, danos una señal, no sé qué, bueno, alguna cosa de estas, ¿no? Y dice, y suspirando profundamente en su espíritu, dice, ¿por qué esta generación busca una señal? De cierto os digo,
no le será dada ninguna señal a esta generación. ¿Cómo que suspirando profundamente en su espíritu? ¿Cómo que suspirando profundamente en su espíritu? Esa palabra significa en alguna traducción gemir o suspirar profundamente. Es como que él hubiera hecho... O sea, si tú a mí me ves y Mirica me habla o cualquiera me habla y yo hago... Eso tú lo tomas como qué reacción. Como que fastidio. Como una molestia, ¿cierto? Como, ay, otra vez lo mismo. Eso es lo que está haciendo Cristo. O sea, Cristo les está escuchando a ellos y es como que a él, no lo voy a tomar, ay, es que les fastidia y no los quiere ni ver, pero sí le molesta la actitud y lo que ellos están diciendo. Por eso la contestación de esta generación no se le va a dar ninguna señal. Claro, a esta generación no se va a dar ninguna... A esta generación no se le va a dar ninguna señal, sino solo la señal. Él ya habla de la señal de Jonás y tal. Y ¿sí me hago entender? Entonces, si tomamos eso como una acción del alma, qué fastidio, estás manifestando un sentimiento de molestia, llamémoslo de esta manera. ¿Por qué dice el Espíritu? Bueno, por eso dije antes que en la palabra neuma cabe también ciertas situaciones almáticas. ¿Cómo? ¿Qué situaciones almáticas? Hablando de ciertos desempeños del alma, algo como las reacciones, un sentimiento, una manifestación. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasa aquí? Eso me da a entender lo que al principio le comenté. El alma y el espíritu es el propósito de Dios de que estén unificados. Y el Señor sí lo tenía bien. Hombre, normal, ¿cómo no lo vaya a tener el Señor? El Señor nunca nació caído. ¿Sí me hago entender? Tenía bien fusionado. Claro, el Señor no era una sola persona. El Señor tenía la naturaleza real. Si imagínense, si Él era caído y tenía que regenerarse, ¿cómo va a ser la situación? No, el Señor era el Señor. Entonces, fíjense que en este versículo dice eso. Vamos a mirar otro. Vamos a mirar el Juan 13:21. Juan 13:21. Hay otra ocasión allí. Juan 13:21. Dice, y habiendo dicho esto, el contexto es cuando él está hablando de que el que le recibe a él, el que recibe al que le envió, bueno, tiene un contexto ahí, pero Luis dice, habiendo dicho esto, Jesús se turbó, dice la textual. La versión de las Américas dice, se angustió. Dice, Jesús se turbó en su espíritu y dio testimonio y dijo, en verdad os digo, uno de vosotros me entregará. ¿Cómo que Jesús se turbó en el espíritu? No, es que el espíritu es el espíritu no se turba. Sí, él tenía una unificación. Y ahora yo le pregunto a usted esto que le estoy platicando. Si nuestra naturaleza espiritual es naturaleza alta y está separada, un ejemplo, si nosotros pensáramos de esta manera, que es una manera errónea, muchos quizás lo hemos pensado hasta cierto punto, hasta que no viene una revelación mayor del Señor a nuestras vidas, si nosotros pensáramos del espíritu separado del alma, mi pregunta es, ¿por qué en el espíritu hay un fruto como gozo? Que el gozo es una manifestación también almática. ¿Por qué en el espíritu hay un fruto de mansedumbre? Que lo contrario a la mansedumbre es que la ira, que también tiene que ser del alma. ¿Sí me hago entender? Luego llegaremos a Gálatas 5, porque cuando habla de frutos del Espíritu, creo que lo dije ya, no está hablando del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no necesita frutos. El Espíritu Santo lo es todo. Él no necesita frutos. El que necesita frutos, ¿quién es? Nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Fructificar y unirse cada vez más al Señor.
Lo que dice 1 Corintios capítulo 6 como un todo, y es una verdad absoluta, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, es una verdad absoluta, pero en nosotros es una verdad progresiva, ¿ok? Porque siempre vamos adquiriendo esa naturaleza, Cristo se va uniendo y fusionando a nosotros. Ahora, digo otra cosa, ¿ustedes sabían que nuestro espíritu se puede corromper? Se puede contaminar también. Hay contaminación en el espíritu. Si no, Pablo no dijera guardaos de toda contaminación de cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu se contamina también. Nuestro espíritu se contamina con el pecado. Se contamina con cosas. Entonces fíjese, porque a veces nosotros hemos pensado que no, el espíritu es intocable, es algo, todo la cochinada está en tu alma. No te equivoques. El espíritu también se contamina. El espíritu también tiene que tener problemas. Un espíritu se puede enfermar. No es una enfermedad espiritual. El pecado no es una enfermedad natural. El pecado es una enfermedad espiritual. Entonces nuestro espíritu puede estar apagado, puede estar contaminado o puede estar en coma, yo lo llamo así, muerto. ¿Qué le pasa a una persona cuando no tiene a Cristo en su vida? Se siente vacío. Está vacío, está muerto, su espíritu está muerto. Su espíritu está en un estado de muerte. O sea, su espíritu está dándole vida porque dio a la vida y la persona está viviendo. Pero dice Cristo, está muerto. Dice la palabra, está muerto. Entonces fíjese que aquí él manifiesta, se angustió, se turbó en su espíritu. Fíjese mire lo que está diciendo, se angustió en su espíritu. Cuando yo estas cosas he estado recibiendo entendimiento y una mayor revelación y mayor luz acerca de estas cosas, pero yo recuerdo que cuando yo enterré a mi papá terrenal, cuando él murió, escuche, yo nunca sentí tristeza, nunca lloré, ni, ay, mi papá, o sea, a mí nunca me agarró ni tristeza ni melancolía, todo lo contrario, a mí me agarró un gozo. ¿Qué era lo que estaba experimentando yo? Yo estaba experimentando el gozo de mi espíritu unificado a mi alma. Porque no podría decir, ay, es un gozo espiritual, pero entonces mi alma no lo siente. Claro, si soy un ser. No estoy separado. Y yo nunca sentí tristeza, todo lo contrario, un gozo, porque mi padre se había arrepentido en el lecho de muerte. De alguna manera el Señor había tenido misericordia de él. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso cuando muchas veces nosotros tenemos ministraciones espirituales y el fruto del Espíritu se deja ver en nosotros, nosotros también almáticamente estamos gozosos, estamos animados, que saltamos como quien dice en una pata. No hay una separación. Entonces aquí le estoy demostrando en la Escritura que Cristo tenía una unificación, era un solo ser. Otro pasaje. En el capítulo 11 de Juan también. En el capítulo 11, en el versículo concretamente 33, sucede algo interesante. Ok, hay alguna versión, por ejemplo, la textual lo va a decir de manera diferente, pero digo, vamos a mirar el contexto. Lázaro muere. Lázaro es amigo de Cristo. Sus hermanas María y Marta. ¿Listo? Cuando Cristo no ha entrado a la aldea, lo sale a recibir Marta. Él no ha entrado todavía donde está Lázaro. Lo sale a recibir Marta. Estos son los versículos posteriores. Él tiene una conversación con Marta y entonces Marta le dice, ay Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y él le dice, escuche, él le dice a ella, no lo voy a leer, pero él le dice, usted lo puede leer antes. Eso está en los versículos del 20 en adelante. Él le dice a Marta, tu hermano resucitará. Y entonces Marta le contesta y le dice, no, sí, yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección postrera, en el día final. Y él le corta y le dice,
que no le dice no, pero él le corta y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto en mí vivirá. Fíjese Cristo cómo se le presenta. Cristo le está cortando su teología a Marta. Él está diciendo, no es el día final. Yo soy el que lo resucito. Yo soy la resurrección y la vida. Ese es el contexto de esos pasajes. Luego Marta va y llama a María. María está llorando en casa. Y María sale a correr al encuentro de él. Dice, versículo 28. Dicho esto, fue y llamó a su hermana María diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Cuando ella lo oyó, se levantó de prisa y fue a él, pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba aún en el lugar donde Marta lo encontró, afuera de la aldea donde ellas vivían. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron porque pensaron que iba al sepulcro a llorar allí. Lázaro ya llevaba, no sé, 3 o 4 días muerto, ¿no? Más o menos, 3 días creo que era. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vuelve y ella le dice lo mismo que le dijo Marta, lo recuerdan, ¿no? Al verla llorando y a los judíos que habían llegado con ella también llorando, la textual analiza el verso griego y dice Jesús se enfureció. ¿Vale? Jesús se enfureció. La textual le pone Jesús se enfureció. La de las Américas y la Reina Valera dice que Jesús se conmovió profundamente en su espíritu. Se conmovió profundamente. Ese conmoverse, y dice, y se entristeció, la de las Américas. Se conmovió profundamente en su espíritu y se entristeció. La textual dice, Jesús se enfureció en el espíritu y se turbó en sí mismo. Y él les dice, el contexto nos va a decir por qué Jesucristo reacciona de esa manera. Y dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Y le dice el Señor, ven. Y luego dice el verso 35, Jesús lloró. ¿Por qué él estaba llorando? Primero, según la textual, se enfurece, ¿ok? En su espíritu y luego llora. Bueno, ¿por qué sucede esta situación? O sea, ¿qué es lo que pasa que provoca esa reacción en Cristo de esa manera? Primer punto, vemos que Cristo habla de su espíritu, sea que él se enfurezca y se entristezca a la misma vez, es una reacción que podríamos decir es una reacción almática, ¿no? Pero vemos que está su ser unificado y que la palabra espíritu unifica al ser, no hace una separación entre espíritu y alma. Ahora, la razón del por qué él actúa de esa manera probablemente era la incredulidad de ellos. Porque piensen esto, la relación de Marta, María y Lázaro con Cristo era una relación muy cercana, muy íntima. Dice el Evangelio de Juan que ellos eran muy íntimos. Entonces, de alguna u otra manera, eso le daba razones de peso para ellos no ser incrédulos y ellos conocer que Él era ¿quién? La resurrección y la vida. Tener fe que aunque su hermano se había muerto por X días y por X cosas, Cristo lo era todo para él o para ellos. Entonces, al ver en la reacción de ellas, de alguna manera manifestando incredulidad, ese llorar, ese ay Dios mío, si hubieras estado aquí y todo, eso le molesta a Cristo. Teniendo en cuenta también que cuando Cristo se molestaba, cuando él veía que incredulidad en las personas. Lo reprendió en sus discípulos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Hombre de poca fe, oh generación. Reprende a los judíos y reprende a los fariseos. ¿Por qué? Por su incredulidad. En una ocasión coge y confronta a los fariseos y les dice, ¿cuántas viudas había en Israel en el tiempo de Elías? Y ellos le dicen, muchas. ¿Por qué Dios envió a Elías a una viuda de Sarepta? O sea, a una viuda que ni siquiera era judía. ¿Por qué? Por la incredulidad que había en Israel.
Entonces, teniendo claro el pensamiento y conocer, esto es conocer a Cristo mediante la Escritura. Usted puede entender y decir, bueno, yo conozco a Cristo. ¿Qué le puede molestar a Cristo? Cuando tú eres incrédulo, cuando tú eres incrédula. Y también es importante que mucha gente lo asocia como, creo que hay gente que se ha ido al extremo que decía que Lázaro y Jesús tenían algo, ¿no? Ah, claro, no, pero eso ya son cosas terribles, Sí, que sí. Lázaro y Cristo como Pero, que te... pero porque toman o sea, que vinculan que Jesús lloró por Lázaro, pero Claro. por Lázaro, Ajá, dicen claro, que que- por Lázaro porque de su había falta de muerto. fe. que vinculan que Jesús había llorado por Lázaro, pero no era así. Ajá. Hay que entender lo que está sucediendo y hay que conocer a Cristo, ¿no? Lo que estamos hablando. Si tú conoces a Cristo, si yo conozco a Miurika, yo sé lo que, si yo la conozco bien, sé lo que le gusta, pero también puedo saber lo que a ella le molesta, ¿no? Si a lo mejor a ella, le ganan con trampa, le molesta. Entonces yo sé lo que a ella le puede molestar. ¿Pero por qué? Porque la conozco hasta cierto punto. ¿Me puede entender? Cristo es de esa manera. O sea, Cristo hay que conocerlo y hay que saber qué le puede molestar a él. Y la manera en que él se manifiesta, tenía que ver con la incredulidad de todos ellos. Y por eso le dice, bueno, ¿dónde lo pusieron? Ven acá, tráemelo tal. Y bueno, ahí ya sucede todo lo que sucede, ¿no? ¿Sí me hago entender? Pero entonces en esta escritura vemos la unificación del ser. La unificación de que realmente pasaba algo. Luego también hay una escritura más en Lucas capítulo 1 y versículo 47, y con esta termino este punto. 1:47 habla también de esto. ¿Qué dice? Mire lo que dice la escritura hablando de María. Mire, verso 45. Bienaventurada la que creyó que tendrán cumplimiento las que fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, mi alma, ¿qué dice? Engrandece al Señor. Y luego dice, ¿qué? Mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. Fíjese que en el escrito bíblico, tanto en neuma, cabe también una sensación almática o un sentimiento almático, como es que el gozo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo sé yo? ¿Cómo puedo discernir yo el escrito bíblico en cuanto a la palabra neuma? Volvemos al principio, usando neumáticos, usando mi espíritu y anacrino en cada palabra, en cada situación, en cada verso. Exactamente, o una situación en la que nosotros podamos ver. Entonces, de ahí vemos una cosa. Traspasemos o traslademos esto, ya para concluir este punto, traslademos o traspasemos esto, cuando alguien habla o dice que habla de parte del Señor. Si alguien habla de parte del Señor, se supone que esas palabras son espirituales. ¿Cómo lo voy a saber? Usando neumáticos, usando espiritualmente anacrino, analizando, escudriñando, determinando si eso es así o si eso es de otra forma. ¿Sí me va a entender? Volvemos a 1 Corintios 12, porque el neumáticos, anacrino, todas las cosas y no es juzgado de nadie. Entonces, concluimos hoy en esto. Vamos pasito a pasito, porque no tenía más escrituras, pero no me llega el tiempo para eso, ¿ok? Y vamos pasito a pasito. Concluimos en esto. Número 1, resumen. Dios quiere que despertemos nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene la misma sensibilidad o sentidos o conexiones que nuestros cuerpos tienen, ¿cierto? Entonces hay una vista espiritual, hay un gusto espiritual, hay un tacto espiritual, hay un sentido espiritual, hay un oído espiritual, hay un olfato espiritual. Por eso también hemos visto situaciones donde el mundo espiritual huele. Tanto hemos tenido situaciones donde hay olores fragantes, ¿ok? De Dios, ¿ok? Buenos que los hemos olido en algún momento, como también hay olores hediondos. Y no es algo natural, es algo espiritual. ¿Sí me hago entender? El tacto también. El sentir también. El oído, la visión. Pero obviamente son sentidos de una naturaleza espiritual, no de una naturaleza natural. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no
son los mismos, o sea, no es los mismos sentidos físicos que los mismos sentidos espirituales. Quiero decir, la misma manera con lo que usted los siente y los desempeña. ¿Por qué? Porque una es la naturaleza terrenal o carnal y otra es la naturaleza celestial. Pablo también lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Dice, una cosa son los cuerpos terrenales, otra cosa son los cuerpos celestiales. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí nosotros debemos de analizarlo. Y punto número 2, y importante en esto, el propósito de Dios en nuestro ser es la unificación. Número 1, nuestro espíritu con el espíritu del Señor sean uno. ¿Esto cómo se hace? ¿Mediante qué? La llenura del Señor en nosotros, el crecer del Señor en nosotros. 2, la unificación de nuestra alma con nuestro espíritu. ¿Ok? ¿Para qué? Para que seamos una sola persona. Obviamente, ¿qué naturaleza gobierna? La espiritual. Eso implica que nuestra alma tiene que entrar en profundas sanidades, profundas transformaciones y estar en ese proceso que es continuo. Eso es lo que llama la Biblia como el perfeccionamiento en Cristo. Dice, el que empezó la buena obra en vosotros, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El perfeccionamiento en Jesucristo. Y esos son los 2 puntos que queremos resaltar hoy en ese sentido. Y como les he mostrado bíblicamente, caben múltiples aplicaciones. Más adelante iremos viendo, vamos a entrar en Gálatas, vamos a entrar en Romanos, porque Pablo dice, es por el Espíritu estos y el Espíritu lo otro, pensamientos del Espíritu. Vamos a entrar en Juan 3, cuando Cristo habla del Espíritu, cuando Él dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No le está diciendo en ningún momento, Él le dice a Nicodemo, ahora que lo nombró Andrés, Él en ningún momento le está diciendo a Nicodemo, ay no, es que usted se tiene que morir para ver el reino de Dios. No, Él le habla de un nuevo nacimiento, tiene que ver con la naturaleza celestial en nosotros. Luego en el verso 5, Cristo le dice, vamos a entrar en eso. Luego en el verso 5, Cristo le dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver, otra cosa es entrar. Entonces, fíjese, solo usando estos 2 versos, puedo decir esto: si yo no vivo en el Espíritu y no tengo una naturaleza espiritual, es decir, no uso mi espíritu, no puedo ver el reino de Dios. Todo lo que es concerniente al reino, ya en mi vida. No puedo ser parte del reino de Dios si no soy nacido. Por eso Cristo le dice, lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla. Bueno, ustedes ya conocen un poco los versos. Vamos a entrar en el número 4. Los que le adoran, el Padre está buscando a los que le adoran en Espíritu. Ahí está. Y eso nos va a abrir a nosotros todo un abanico de verdaderamente qué es el propósito de Dios y qué es lo que el Señor quiere en ese punto. ¿Sí me hago entender? Es profundo, pero vamos a ir paso a paso y vamos a ir investigando diferentes versículos bíblicos. Amén. Creo que eso es importante que nosotros lo veamos.